Mi novio me humilló en su fiesta, y cuando finalmente dejé de importarme, él no soportó la indiferencia. Cuando estaba apagando las velas de la fiesta de cumpleaños, mi novio de 4 años, Juan Martín, estaba bailando muy cerca de su amiga de la infancia, Emilia López. La gente alrededor me miraba con cierto divertimento. Rápidamente abrí una botella de cava y dije, ¿no deberían besarse? Con ese ambiente, el rostro de Juan se puso inmediatamente serio. Ana Morales, ¿no ves que solo estamos jugando? ¿No sabes lo que es una broma apropiada? Me encogí de hombros tratando de no mostrar miedo. Juan, ¿de qué hablas? Solo estoy creando una oportunidad para ustedes dos. Y con eso, llené las copas de cava. Al poner la botella de vuelta, noté la expresión avergonzada y confundida en el rostro de Juan. Pero él insistió desafiantemente. No hay nada entre Emilia y yo. ¿Por qué estás haciendo tanto drama? Uno de los amigos de Juan intervino en la conversación. Ana, lo que acabas de decir fue realmente fuera de lugar. ¿Cómo puedes poner a Juan en una situación tan incómoda frente a tanta gente? En ese momento, Emilia se acercó y dijo, Juan y yo solo somos amigos. Siempre bailamos así. Todos aquí lo saben. Además, si yo quisiera estar con Juan, ya habría pasado hace mucho tiempo. No hay espacio para Ana. Exacto. Solo estás causando problemas innecesarios, agregó Juan. Me criticaron con tanta convicción, como si hubiera hecho algo imperdonable. Curiosamente, mi corazón dolió por un momento, pero pronto dejó de doler. Miré las caras despectivas de ellos y dije con calma, diviértanse, no seré más la molestia aquí. Tengo trabajo mañana. Disfruten. Con eso, tomé mi bolso y me fui. Mientras cerraba la puerta, escuché la voz molesta de Juan. No se preocupen por ella. Solo está haciendo drama. La fiesta siguió animada, pero yo ya no tenía interés en escuchar. Todos sabían que estaba molesta, pero eso no importaba, porque a Juan no le importaba. Cuando llegué a casa en taxi, Juan ya estaba allí, con una expresión bastante desagradable. Ana, ¿tenías que avergonzarme de esa manera? ¿Te avergoncé? Respondí, sin interés en discutir. Cuando él estaba a punto de perder la paciencia conmigo, tomé mi ropa y fui a ducharme. La fiesta estaba lejos de casa, y aunque Juan tenía coche, nunca pensó en traerme de vuelta. En el taxi, vi el Instagram de Emilia. Contigo aquí. Sé que llegaré a casa a salvo, aunque esté borracha. Conocía bien ese coche. Era el de Juan. Poco después de que comenzamos a salir, me dijo que quería un coche. Todos los colegas tienen uno, pero yo no. Es vergonzoso. Ahorramos cada centavo durante 6 meses para la entrada. El asiento del pasajero estaba reservado para mí, pero nunca me dejaba comer ni maquillarme allí, diciendo que ensuciaría el coche. Descubrí que todas esas reglas solo aplicaban porque yo no era Emilia. Cuando salí de la ducha, Juan estaba sentado en el sofá, fumando. Parecía molesto, pero se contuvo. Ana, realmente no hay nada entre Emilia y yo. Si quisiéramos estar juntos, ya habría pasado hace mucho. ¿Por qué estás haciendo tanto drama? Me volví hacia él. Ya te dije que no me importa. Ustedes son los obsesionados. Juan, estoy muy cansada. Trabajé hoy. Corrí a tu fiesta sin comer nada. Y ahora solo quiero dormir. ¿Puedes estar callado un rato? Después de eso, me fui directo al cuarto de huéspedes. Juan estaba en shock por mi actitud. Siempre fui comprensiva, amable e incluso posesiva. Nuestras discusiones siempre giraban alrededor de Emilia, y él nunca estaba de mi lado. Tal vez estaba preparado para que yo regresara y discutiera con él, ya con excusas listas, pero no recibió la reacción esperada. Escuché cómo rompió algo en la sala, pero estaba demasiado cansada para calmarlo. Al día siguiente tenía una reunión importante con un cliente. Si todo salía bien, podría conseguir una promoción. En cuanto a Juan, que hiciera lo que quisiera. Ignorando mi indiferencia, pronto se quedó callado. No pasó mucho tiempo y su teléfono sonó con un tono especial. Quedó claro quién estaba llamando. Escuché cómo Juan se fue al baño, intentando hablar en secreto. Era como un avestruz metiendo la cabeza en la arena. Cuando desperté al día siguiente, Juan ya se había ido. Me sentí aliviada, porque finalmente no tendría que atender sus exigencias absurdas. Nada de quejas sobre que la sopa estaba demasiado espesa o el pan demasiado seco. Solía despertarme a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno, solo para ser criticada. Ahora solo tenía que calentar un vaso de leche de soja y cocinar un huevo para mí, y estaba perfecto así. De repente, me di cuenta de que no necesitaba tanto a Juan como pensaba. Siempre recordaré aquella noche como el inicio de todo. Las luces de Madrid titilaban a lo lejos desde la terraza del ático donde celebrábamos el cumpleaños de mi hermana menor, Sofía. Todo parecía perfecto. El champán fluía, la música retumbaba suave y los invitados reían. Pero algo en el aire era diferente, como si el destino estuviera agazapado, esperando el momento exacto para atacar.
Sofía, con su vestido rojo que parecía hecho para resaltar su espíritu vibrante, me llamó al balcón. «Ángela, hay algo que quiero contarte», dijo, con una mezcla de temor y urgencia en la voz. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió el edificio. El sonido fue ensordecedor, seguido por un calor abrasador que me lanzó al suelo. Cuando abrí los ojos, el ático estaba envuelto en llamas. «¡Sofía!», gritemos, mientras el caos se desataba. La multitud corría en todas direcciones, pero yo solo podía pensar en mi hermana. Corrí entre los escombros, mis pulmones ardiendo por el humo hasta que la vi. Tirada en el suelo, su vestido ahora chamuscado y su rostro pálido. Aún respiraba, pero apenas. «No me dejes», susurró, agarrando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Sus palabras fueron un susurro apenas audible, pero lo suficiente para destrozarme. Antes de que pudiera decir algo, los bomberos me sacaron a la fuerza. Cuando desperté en el hospital, me enteré de que Sofía no lo había logrado. La investigación inicial apuntaba a una fuga de gas, pero algo no cuadraba. Alguien me entregó un sobre esa misma noche con una nota que decía: «No fue un accidente. Busca en el pasado de tu familia». Dentro del sobre había una llave antigua, pequeña y desgastada, con un número grabado: 23. Durante el funeral, me sentí atrapada en una nube de sospechas y dolor. Mi madre estaba desconsolada, y mi padre, habitualmente fuerte y controlado, evitaba mirarme a los ojos. Mis tíos, amigos y conocidos lanzaban miradas furtivas, susurrando cosas que no lograba captar. Pero hubo algo que me llamó la atención. Un hombre desconocido vestido de negro, de pie al fondo, observándolo todo con una calma inquietante. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me dedicó una leve sonrisa antes de desaparecer entre la multitud. Esa noche decidí buscar respuestas. Usé la llave para abrir una vieja caja que había en el sótano de nuestra casa, la cual nadie había tocado en años. Dentro encontré fotos de mi madre con otro hombre, cartas con fechas y nombres codificados, y un documento que mencionaba a una organización llamada Sombras de Iberia. Todo apuntaba a que mi familia no era lo que aparentaba ser. Mientras intentaba procesar todo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Si sigues buscando, no solo perderás a Sofía», dijo una voz masculina, fría y calculada. «Este es solo el principio. Detente ahora o lo lamentarás». Mi corazón latía desbocado. Sabía que había algo oscuro y retorcido en todo esto, pero también sabía que no podía detenerme. Mientras colgaba, el sonido de cristales rompiéndose en la ventana me hizo girar. Una piedra había atravesado el vidrio, con una nota atada que decía: «Decide, callar o arder». El mensaje que acompañaba la piedra aún temblaba en mi mano cuando decidí que no había vuelta atrás. Aunque el miedo me recorría como un veneno lento, algo más fuerte que el pavor me impulsaba. La necesidad de entender, de descubrir la verdad detrás de la muerte de Sofía y el oscuro secreto que parecía envolver a mi familia. Guardé las cartas y el documento sobre Sombras de Iberia en una mochila y salí de casa. No podía quedarme allí. Estaba claro que alguien me vigilaba. Conduje sin rumbo por las calles de Madrid hasta que me detuve frente al único lugar que podía darme algo de seguridad: el pequeño estudio de Lucas, mi amigo de la universidad y periodista de investigación. Lucas siempre había tenido una obsesión casi enfermiza con las conspiraciones y los misterios. Cuando le mostré la llave y los documentos, su rostro se iluminó, pero también se ensombreció al leer el nombre de la organización. «Sombras de Iberia, ¿eh? He oído rumores, pero nunca pensé que fueran reales», dijo mientras sacaba una carpeta de su archivo. Las hojas dentro contenían recortes de noticias antiguas. Desapariciones, suicidios encubiertos y accidentes inexplicables, todos relacionados con figuras políticas y empresariales influyentes en España. «¿Qué crees que tiene que ver mi familia con esto?», pregunté, sintiendo que cada palabra era un paso más profundo en un pozo sin fondo. Lucas me miró con una seriedad que pocas veces había visto en él. «Tu padre, Ángela. Necesitamos saber más sobre él. No sería la primera vez que alguien con un perfil impecable guarda secretos peligrosos». Aquella noche, Lucas me convenció de quedarme en su estudio mientras él investigaba más. El ambiente era opresivo y cada sonido en la calle parecía un aviso de que estábamos siendo observados. Al amanecer, Lucas regresó con noticias. «Tu padre tiene más conexiones con esta organización de las que imaginabas. Encontré registros de reuniones privadas y transferencias bancarias sospechosas», dijo, mostrándome un informe detallado. Antes de que pudiera procesar todo, mi madre me llamó, su voz quebrada. «Ángela, tu padre tuvo un accidente. Está en el hospital». La noticia me heló. Lucas insistió en que me acompañaría, y juntos fuimos al hospital, donde encontramos a mi madre llorando en una sala de espera. Mi padre estaba inconsciente, víctima de un atropello que, según los médicos,
Parecía intencionado. Mientras mi madre me abrazaba, noté algo en su bolso. Un sobre similar al que había recibido tras la muerte de Sofía. Cuando ella se ausentó un momento, no pude resistir la tentación y lo abrí. Dentro había una foto de mi padre con el hombre que había visto en el funeral de Sofía. En la parte trasera de la foto, había una dirección escrita a mano, una casa en Toledo. Decidí que iría a ese lugar, aunque significara enfrentarme a un peligro desconocido. Pero antes de salir, un mensaje llegó a mi teléfono. Una foto de Lucas y yo en su estudio, con las palabras: "Te estamos observando. El próximo será él". El mensaje era un golpe directo al estómago. Mientras mis manos temblaban, Lucas me arrebató el teléfono, su expresión endurecida al leer las palabras. "No voy a dejarte sola en esto, Ángela, pero necesitamos ser más cautelosos. Si nos están siguiendo, ya saben más de lo que imaginamos", dijo, con una mezcla de determinación y preocupación. La dirección en la foto nos llevó a Toledo, una ciudad envuelta en un aire de misticismo con sus calles empedradas y edificios antiguos. Alquilamos un coche para evitar ser identificados y nos dirigimos hacia el lugar marcado, una casa aislada en las afueras, rodeada de altos cipreses que parecían custodiar secretos oscuros. El ambiente era opresivo, y el viento que soplaba entre las ramas de los árboles sonaba casi como un susurro. Lucas y yo descendimos del coche, evaluando el terreno. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana lateral apenas ajustada nos permitió entrar. El interior de la casa estaba cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años, aunque los muebles estaban intactos. Avanzamos con cautela y entonces lo vimos. Un mural en una de las paredes, lleno de fotos, recortes de noticias y notas conectadas por hilos rojos. En el centro del mural había una foto de mi padre, rodeada de imágenes de otras personas que no reconocía, pero que claramente ocupaban posiciones importantes. Al pie del mural, un cuaderno abierto mostraba un nombre destacado: Operación Eclipse. «Esto no es solo sobre tu familia, Ángela. Es mucho más grande», murmuró Lucas, pasando las páginas del cuaderno. Estaba lleno de diagramas, cronogramas y nombres codificados. Mientras explorábamos, un crujido proveniente del piso superior nos congeló. Lucas me hizo señas para quedarme quieta mientras él sacaba su teléfono para grabar en silencio. Los pasos se acercaban lentamente, hasta que una figura apareció al final de la escalera: el hombre del funeral. Su presencia era tan intimidante como recordaba. Su mirada fija en nosotros como si ya hubiera anticipado nuestra llegada. «No deberías estar aquí, Ángela», dijo con voz calmada, pero con una amenaza latente que no podía ignorar. «¿Quién eres? ¿Qué tienes que ver con mi familia?», pregunté, intentando sonar firme, aunque mi corazón martillaba contra mi pecho. Él bajó un escalón, manteniendo una distancia calculada. «Llámame Gabriel. Estoy aquí para ayudarte, si decides cooperar. Pero si sigues metiéndote en cosas que no entiendes, acabarás como tu hermana». Su tono era gélido, como si la muerte de Sofía fuera un hecho más en una larga lista de tragedias. Lucas, incapaz de contenerse, lo enfrentó. «¿Ayudarla? ¿Así es como ayudas? ¿Amenazándola?». Gabriel sonrió, como si encontrara divertida la reacción de Lucas. «Lo que hice por Sofía fue un acto de misericordia. Tu hermana estaba demasiado cerca de descubrir algo que no debía. Pero tú, Ángela, aún tienes tiempo de elegir». Antes de que pudiéramos responder, Gabriel lanzó un objeto hacia nosotros. Una pequeña caja negra que cayó al suelo con un sonido metálico. Luego, desapareció por la puerta trasera, dejando solo el eco de sus palabras y el peso de su presencia. Abrimos la caja con cautela, encontrando un pendrive dentro. Al conectarlo al ordenador de Lucas más tarde, descubrimos un vídeo inquietante. Grabaciones de mi padre en reuniones secretas, discutiendo planes que implicaban manipulaciones políticas y económicas. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la última parte del vídeo, donde Sofía aparecía, confrontando a mi padre. «¿Qué has hecho? Esto es inhumano», gritaba Sofía, su rostro lleno de angustia. Mi padre, con una expresión dura y fría que nunca había visto en él, respondió: «A veces, el sacrificio de uno salva a muchos». Lucas y yo intercambiamos miradas llenas de incredulidad. Mi padre no solo estaba involucrado, era una de las piezas clave. Pero antes de que pudiéramos procesar todo, un estruendo en la puerta del estudio nos hizo saltar. Alguien estaba tratando de entrar. El ruido en la puerta del estudio nos congeló. Lucas apagó rápidamente la computadora, retirando el pendrive y guardándolo en su bolsillo. Señaló hacia la ventana, instándome a que me moviera sin hacer ruido. Afuera, el sonido de pasos pesados y voces murmurando se hacía más claro. «Están tratando de cercarnos», susurró Lucas, con los ojos escaneando cada rincón del cuarto. Sin tiempo para pensar, abrimos la ventana y nos deslizamos hacia el jardín trasero,
ocultándonos detrás de un seto. Desde allí, observamos cómo dos hombres de traje negro irrumpieron en el estudio. Uno revisó frenéticamente la computadora, mientras el otro inspeccionaba los alrededores. Ambos tenían radios en sus manos y armas visibles en la cintura. ¿Quiénes son?, pregunté en un hilo de voz, tratando de no dejarme dominar por el pánico. No lo sé, pero parecen profesionales. No podemos quedarnos aquí, respondió Lucas. Nos escabullimos por el jardín, manteniéndonos bajos, hasta alcanzar una cerca que daba a un camino abandonado. Lucas la escaló primero y me ayudó a pasar al otro lado. El sonido de un motor acercándose nos hizo apresurarnos hacia un pequeño bosque cercano, donde finalmente nos detuvimos para recuperar el aliento. Tenemos que analizar el contenido del pendrive en otro lugar. Ya saben que estamos tras ellos y no tardarán en rastrearnos si nos quedamos en Toledo, dijo Lucas, mientras revisaba su teléfono en busca de lugares seguros. ¿Y ahora qué? Si mi padre está involucrado, significa que todo lo que conocía sobre mi vida es una mentira. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, una mezcla de rabia y desesperación. Lucas me miró con una expresión de compasión, pero también de urgencia. Ángela, esto no es solo sobre tu padre, es sobre algo mucho más grande. Lo que viste en ese video es solo la punta del iceberg. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Sabemos dónde estás. No puedes escapar de las sombras de Iberia. Rinde el pendrive y esto puede terminar aquí. Le mostré el mensaje a Lucas, quien frunció el ceño. No podemos confiar en nadie. Necesitamos movernos rápido. Conozco a alguien que puede ayudarnos, pero no será fácil llegar a él. Sin más tiempo que perder, nos dirigimos de vuelta al coche y salimos de Toledo por caminos secundarios. Lucas condujo en silencio, manteniendo un ojo constante en los retrovisores. Cada vez que veía un vehículo detrás de nosotros, tomaba desvíos para asegurarse de que no estábamos siendo seguidos. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo en las montañas, donde nos refugiamos en una posada discreta. Allí, Lucas hizo una llamada cifrada desde un teléfono desechable que había traído consigo. La conversación fue breve, pero su tono dejó claro que la situación era grave. Nos encontraremos con alguien mañana. Confía en mí. Este hombre sabe cómo enfrentarse a gente como ellos, dijo Lucas, mientras guardaba el teléfono en su mochila. Esa noche, mientras intentaba dormir en una cama incómoda, no podía dejar de pensar en Sofía y en las palabras de Gabriel. A veces, el sacrificio de uno salva a muchos. ¿Qué significaban? ¿Había sido mi hermana una víctima de las decisiones de mi padre? ¿O había algo más detrás de su muerte? Las preguntas me atormentaron hasta que finalmente el cansancio me venció. Pero incluso en mis sueños, las sombras de Iberia no me dejaban en paz. El amanecer en aquel pueblo remoto era engañosamente pacífico. Desde la ventana de la posada, podía ver las montañas cubiertas de niebla y escuchar el canto de los pájaros. Pero dentro de mí, la tensión era tan densa como el aire antes de una tormenta. Lucas estaba revisando el pendrive en su computadora portátil, una línea de preocupación cruzando su rostro mientras analizaba cada archivo. «Encontré algo», dijo finalmente, con el tono bajo pero cargado de gravedad. Me acerqué, y en la pantalla vi una lista de nombres, fechas y cifras astronómicas de dinero. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque ya sabía que no sería nada bueno. «Parece un registro de transacciones. Todas llevan el sello de una empresa fachada que pertenece a...» Hizo una pausa, como si las palabras fueran veneno. «A tu padre». El aire salió de mis pulmones como si me hubieran golpeado. «No puede ser. Tiene que haber algún error». Lucas negó con la cabeza. «No hay errores aquí, Ángela. Esto confirma que tu padre está involucrado hasta el cuello. Pero hay más». Hizo clic en un video oculto en una carpeta cifrada. En la pantalla apareció Sofía, hablando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Hay cosas que nuestra familia ha ocultado durante demasiado tiempo y yo no podía seguir siendo parte de esto. Papá está más comprometido con ellos de lo que imaginas. Pero tú, Ángela, siempre has sido diferente. Necesitas saber la verdad y detenerlo. Todo está en los archivos. Confía en Lucas. Él sabe qué hacer». Mis rodillas flaquearon y tuve que sentarme. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero el shock era más fuerte. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me dejó ayudarla? Balbuceé, luchando por entender. Lucas cerró la computadora y se inclinó hacia mí, porque sabía que esto te pondría en peligro. Y ahora lo estás. El sonido de un coche acercándose rompió el momento. Lucas se asomó por la ventana y maldijo en voz baja. «¡Es él!» «¿Quién?», pregunté, pero no necesitaba respuesta. Desde mi posición, vi a un hombre alto y musculoso salir de un todoterreno negro. Era el mismo hombre que había estado en el funeral de Sofía. «Gabriel», dijo Lucas, con un tono que mezclaba alivio y cautela.
Gabriel entró a la posada sin ceremonias y llegó a nuestra habitación en segundos. Su presencia llenó el espacio como una tormenta. Me miró directamente, con una intensidad que me puso la piel de gallina. «No tienes tiempo, Ángela. Ellos saben que estás aquí», dijo sin rodeos. En su voz había una urgencia que no podía ignorar. «¿Ellos quiénes? ¿Qué está pasando?», grité, al borde de perder la calma. «Las sombras de Iberia. Tu padre no es solo un peón, es uno de los líderes. Y ahora que tienes esa información, te van a cazar hasta que la destruyas o mueras». Lucas intervino, su tono firme. «¿Qué propones, Gabriel?». Gabriel sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo colocó en la mesa. «Esto es lo que necesitas para enfrentarlos. Contactos, ubicaciones y algo más. Pruebas que pueden destruir su red. Pero no será fácil, ellos tienen ojos en todas partes». La gravedad de sus palabras me golpeó como un ladrillo. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. Antes de que pudiera decir algo más, el sonido de disparos afuera nos hizo a todos reaccionar. Gabriel sacó un arma de su cinturón y nos señaló hacia la puerta trasera. «Corran, no hay tiempo para dudar». Mientras escapábamos entre el caos, mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? Pero una cosa estaba clara. No podía rendirme. No después de lo que Sofía sacrificó. Cuando me desperté aquella mañana, todavía podía sentir el eco de las palabras de mi madre retumbando en mi cabeza. «Protege a Sofía, aunque no puedas protegerte a ti misma». Pero Sofía ya no estaba. Y yo, atrapada en esta red de mentiras y conspiraciones, tenía la misión de desentrañar la verdad. La llave que había encontrado en la tumba de mi madre, con el grabado de la palabra Sancti y un número, 17, era mi único rastro. Después de horas de buscar en internet, descubrí que Sancti hacía referencia a una antigua orden que había operado en España durante siglos. Sus miembros habían sido responsables de proteger secretos que podían desestabilizar el poder político y económico del país. Decidí empezar mi búsqueda en una antigua biblioteca en Toledo, un lugar conocido por guardar registros históricos y documentos ocultos. Llegar allí no fue fácil. Sentí que alguien me seguía todo el camino desde Madrid. Cada vez que miraba por el retrovisor, un coche negro con vidrios polarizados aparecía detrás de mí, manteniendo su distancia. Para despistarlos, tomé una serie de desvíos y entré en calles estrechas que solo los locales conocerían. Finalmente, llegué a la biblioteca, con el corazón latiendo como un tambor. Dentro del edificio, el ambiente era solemne. Los estantes de madera maciza y las lámparas de estilo gótico proyectaban sombras largas y danzantes. Mientras buscaba información sobre Sancti, un hombre mayor con una ligera cojera se acercó a mí. «No deberías estar aquí», dijo con voz grave, mientras sus ojos analizaban cada uno de mis movimientos. «Busco información sobre esta llave y lo que representa», respondí mostrándosela. Él suspiró. Él, como si lo que iba a decir fuese un peso que había cargado por años. «Eso no es solo una llave, es un símbolo. Los que la poseen están destinados a descubrir verdades que nunca debieron salir a la luz. Pero cuidado, cada respuesta trae consigo un precio». El hombre, que se presentó como Enrique, me llevó a una sala privada donde desenrolló un mapa antiguo. Allí, en tinta desvaída, marcó el lugar donde se encontraba el Santuario de los 17. «Pero escúchame bien», advirtió. «Este sitio no es solo un lugar físico. Es un punto de reunión para aquellos que conocen las sombras de Iberia. Si vas, estarás entrando en territorio de ellos». La advertencia quedó grabada en mi mente, pero la curiosidad me superaba. Antes de irme, Enrique deslizó un sobre en mi bolso sin que me diera cuenta. Cuando salí y regresé al coche, lo abrí. Dentro había una foto en blanco y negro de mi padre abrazando a Sofía cuando era niña, pero al fondo, una figura de mujer observaba desde las sombras. Era mi madre, pero algo en su expresión no encajaba. Decidí ir al lugar señalado en el mapa, una antigua iglesia abandonada en las afueras de Segovia. Al entrar, una sensación de vacío y peligro llenó el aire. Los bancos de madera estaban rotos, y las velas que alguien había dejado encendidas proyectaban un tenue resplandor. Al fondo, vi un altar con una inscripción que decía: «La verdad nos redimirá, pero primero nos destruirá». Antes de que pudiera procesarlo, una voz familiar resonó desde las sombras. «Sabía que llegarías hasta aquí, Ángela. Siempre fuiste la más persistente». Era el hombre del funeral, el mismo que había estado observándome en silencio. Cuando dio un paso al frente, mis piernas se congelaron. Su parecido con mi padre era innegable, pero su mirada era mucho más fría y calculadora. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo cómo mi garganta se cerraba por el miedo. Él sonrió, casi con lástima. «Alguien que puede darte respuestas, pero no todas las que buscas».
Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe en la nuca y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en un lugar completamente distinto, con un fuerte dolor de cabeza y las manos atadas. Frente a mí, una mesa de madera con documentos y fotos esparcidos. Entre ellas, un retrato de mi madre con la palabra traidora escrita a mano. Y entonces lo supe. Estaba atrapada, pero no había vuelta atrás. Estaba a punto de enfrentar las verdades más oscuras de mi familia. Y quizás perderlo todo en el proceso. Las horas que siguieron fueron un torbellino de tensión y miedo. Estar cara a cara con Gabriel, aquel hombre que había estado acechando entre las sombras, había encendido una chispa en mí. Miedo, sí, pero también una determinación feroz por descubrir la verdad. Al salir de la habitación del motel, con la amenaza de su voz aún resonando en mis oídos, no sabes cuánto peligra tu vida si sigues. Sentía que cada paso que daba estaba cargado de incertidumbre. Me refugié en la casa de un viejo amigo de la familia, Enrique, un hombre cuya lealtad había sido probada en momentos difíciles del pasado. Enrique, un antiguo periodista de investigación, había dejado su carrera tras recibir amenazas que casi le cuestan la vida. Ahora vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo a las afueras de Madrid, rodeado de archivos que contaban historias ocultas de poder y corrupción. Sabía que si alguien podía ayudarme a entender lo que estaba enfrentando, era él. Cuando llegué a su puerta, Enrique abrió con el ceño fruncido, pero sus ojos se suavizaron al reconocerme. «Ángela, ¿qué haces aquí? Pensé que habías dejado todo esto atrás. Necesito tu ayuda. Hay algo oscuro que rodea la muerte de Sofía, y creo que mi familia está profundamente involucrada», respondí, tratando de mantener la calma a pesar del temblor en mi voz. Enrique suspiró, asintiendo lentamente. «Adelante. Esto va a ser largo», dijo, señalando hacia su oficina llena de papeles amarillentos y carpetas desordenadas. Le conté todo. La llave, los documentos, las amenazas y, por supuesto, a Gabriel. Cada detalle pareció agregar peso al ambiente ya cargado de la habitación. Cuando mencioné Sombras de Iberia, Enrique se tensó visiblemente. Ellos no son solo una organización, son un entramado que controla más de lo que imaginas. Políticos, empresas, incluso medios de comunicación. Si tu familia está conectada con ellos, Ángela, esto va mucho más allá de lo que imaginabas. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo cómo el peso de sus palabras caía sobre mí. Enrique comenzó a revisar sus archivos, buscando cualquier información que pudiera ayudarme. Finalmente, encontró algo. Una foto antigua donde aparecía mi madre junto a un grupo de personas, todas ellas con expresiones serias. En el reverso, había un nombre que me resultó familiar. Adela Martínez, una mujer que había sido cercana a mi madre antes de que Sofía naciera, pero que había desaparecido de nuestras vidas sin explicación. Adela era una periodista como yo, dijo Enrique. Desapareció hace años tras investigar a Sombras de Iberia. Si está viva, podría tener respuestas. Decidimos rastrear a Adela, utilizando los pocos contactos que Enrique aún tenía en el mundo del periodismo. Mientras tanto, él insistió en que me quedara en su casa, al menos hasta que pudiéramos obtener más información. Aquella noche, mientras trataba de descansar, un ruido en la planta baja me despertó. Bajé lentamente las escaleras, con el corazón latiendo desenfrenado. Enrique estaba junto a la puerta, un arma en mano. Alguien había dejado un paquete frente a su casa. Lo abrimos con precaución. Dentro había un sobre con fotos mías y de Enrique, claramente tomadas en las últimas 24 horas. También había una nota que decía: «Sabemos dónde están. Esto no es un juego». Antes de que pudiéramos procesarlo, el teléfono fijo de Enrique sonó. Respondimos en altavoz. Una voz femenina, tranquila pero cargada de amenaza, dijo: «Adela está cerca, pero no vivirá lo suficiente para hablar contigo. Decide rápido, Ángela. ¿Tu vida o la verdad?». El teléfono se cortó. Sabíamos que el tiempo era esencial. Al amanecer, Enrique y yo salimos en busca de Adela, conscientes de que cada paso podría acercarnos más a la verdad o al peligro definitivo. La lluvia tamborileaba contra las ventanas del tren mientras atravesaba la vasta y desolada meseta castellana. Ángela se mantenía en un silencio tenso, con la mirada fija en el sobre que llevó consigo desde la caja fuerte. No lo había abierto aún, temerosa de las respuestas que podría contener, pero sabía que el tiempo para evadir la verdad se había agotado. El viaje hacia Salamanca no había sido casual. El nombre de la ciudad había surgido en varias de las cartas encontradas en el archivo y, según los documentos, allí residía alguien que podría ser clave para entender el alcance de Sombras de Iberia. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el asiento mientras repasaba mentalmente las notas que había recopilado. Cuando llegó a la estación, Ángela se dirigió a una cafetería cercana. Desde allí,
Usó un viejo teléfono de quemador para hacer una llamada a Jaime, quien había insistido en mantenerse al margen para evitar que su relación con ella fuera usada como palanca. «Estoy en Salamanca. Hay algo aquí que necesito investigar», dijo en voz baja. Jaime, preocupado, le pidió que se cuidara. «No confíes en nadie, Ángela. Estás entrando en un terreno demasiado peligroso». La primera pista la llevó a una pequeña librería en el centro histórico. Era un lugar oscuro y abarrotado, con estantes que parecían doblarse bajo el peso de los libros antiguos. Un hombre mayor con gafas gruesas estaba detrás del mostrador. Al escuchar el nombre que Ángela le dio, su expresión cambió de curiosidad a temor. «No deberías estar aquí», le dijo en un susurro urgente. Antes de que pudiera interrogarlo, él colocó un libro cerrado frente a ella. «Todo lo que necesitas saber está aquí. Ahora vete. Y no vuelvas». Sin dar tiempo a protestar, la empujó suavemente hacia la puerta. El libro era un volumen antiguo, encuadernado en cuero desgastado. En la portada se leía: «La Hermandad de las Sombras». Al abrirlo, Ángela encontró diagramas, nombres codificados y relatos sobre operaciones clandestinas que abarcaban décadas. Al final de una de las páginas, reconoció el nombre de su padre. Su respiración se aceleró al leer los detalles de una transacción que involucraba a su familia y una misteriosa figura conocida solo como el Custodio. En ese momento, el tintineo de la campanilla de la puerta interrumpió su concentración. Un hombre alto, con un abrigo largo y una cicatriz distintiva en la mejilla, entró en la cafetería y escaneó la habitación. Al notar el libro en las manos de Ángela, sus ojos se entrecerraron. Sabía que no había tiempo para escapar. Con el corazón latiendo violentamente, se levantó y enfrentó al hombre. «¿Quién eres?», exigió, intentando que su voz no traicionara su miedo. «El libro no te pertenece», dijo él con un tono amenazante. «Pero si lo entregas, tal vez pueda olvidarme de ti». Su sonrisa era helada, una amenaza apenas velada. En un movimiento impulsivo, Ángela golpeó la mesa con el libro y lo sostuvo firme contra su pecho. «No hasta que me digas qué relación tiene esto con mi familia», dijo con desafío. Las palabras resonaron en la habitación, atrayendo la atención de los pocos clientes. El hombre dio un paso hacia ella, pero fue interrumpido por el sonido de sirenas acercándose. Alguien había alertado a la policía. Sin perder un segundo, Ángela aprovechó la distracción para huir por la puerta trasera, llevándose el libro con ella. Ya en las estrechas calles de Salamanca, se mezcló con la multitud y encontró refugio en una vieja pensión. Al examinar el libro con más detenimiento, notó que había un mapa escondido entre las páginas. Marcaba un lugar, una finca en las afueras de la ciudad. La dirección estaba acompañada de una nota: «Donde la verdad espera». Al día siguiente, Ángela partió hacia la finca, decidida a descubrir lo que realmente significaba su conexión con las sombras de Iberia. Pero mientras se acercaba, una sensación de inquietud se apoderó de ella. El camino estaba desierto, y el cielo, cubierto de nubes grises, parecía presagiar que lo que estaba a punto de encontrar cambiaría su vida para siempre. Desde la distancia, vio una figura esperándola en la entrada de la finca. Era el hombre con la cicatriz, pero esta vez no estaba solo. Mi decisión estaba tomada. Con la llave en mi bolsillo y el documento incriminatorio de Sombras de Iberia en mi mano, sentí que finalmente tenía algo sólido para enfrentar a quienes estaban detrás de todo esto. La noche era fría, y las calles de Madrid parecían más oscuras que nunca. Llegué al almacén abandonado en el distrito industrial, un lugar que parecía sacado de una película de terror. Era allí donde se llevaría a cabo el juicio que prometía desentrañar la verdad. Al entrar, las luces parpadeaban, iluminando apenas los rostros de las figuras encapuchadas que me esperaban. «Señorita Ángela», puntual como siempre, dijo una voz que reconocí al instante. Era el hombre de la sonrisa enigmática del funeral, que ahora se hacía llamar Damián. «Estoy aquí porque quiero respuestas», respondí con firmeza, aunque mis manos temblaban ligeramente. Damián me observó con una mezcla de admiración y burla. «Siempre tan valiente. Pero, ¿estás segura de que puedes manejar la verdad?». Su tono era provocador, diseñado para hacerme dudar. En el centro de la habitación había una mesa con varios archivos y un proyector antiguo que empezó a mostrar imágenes en la pared. Eran fotos de mi madre con aquel hombre misterioso, mi padre en reuniones secretas y documentos que indicaban transacciones millonarias con nombres en clave. Entre ellos, un nombre resaltaba: Sofía. «¿Qué tiene que ver mi hermana en todo esto?», grité, incapaz de contenerme. «Sofía fue la clave que unió dos mundos», dijo Damián mientras señalaba una foto de mi hermana con una sonrisa inocente. «Ella era nuestra oportunidad para crear una alianza entre las familias más poderosas de España, pero se rebeló y pagó el precio». Mi respiración se cortó. «¿Estás diciendo que ustedes mataron a mi hermana?».
No exactamente, interrumpió una voz femenina desde las sombras. Era Marta, mi tía, quien emergió con una mirada cargada de culpa. Sofía sabía demasiado y estaba dispuesta a exponer todo. Yo traté de protegerla, pero no fui lo suficientemente rápida. Mis manos se cerraron en puños mientras intentaba contener la ira que hervía dentro de mí. Entonces tú sabías. Tú lo permitiste. Marta bajó la cabeza. Si hubiera hablado antes, toda nuestra familia habría caído. Damián intervino con una sonrisa cruel. Y ahora estás aquí, dispuesta a tomar el lugar de Sofía como la pieza central de este juego. O al menos, eso esperábamos. La tensión en la sala era palpable. Cada palabra parecía una daga clavándose más profundamente en mi alma. Pero antes de que pudiera responder, las puertas se abrieron de golpe. Un grupo de agentes irrumpió en el lugar, liderados por un hombre que no reconocí al principio, pero cuya voz me resultó familiar. «Al suelo todos», ordenó. Era Héctor, el periodista que había investigado a Sombras de Iberia desde las sombras. Me miró y asintió, como si quisiera asegurarme que todo estaría bien. Pero la sala estalló en caos. Marta intentó huir, pero fue interceptada. Damián, por otro lado, no se movió. Simplemente sonrió mientras susurraba. «Esto no termina aquí». En medio del tumulto, Héctor me sacó del lugar. «No estás a salvo todavía», dijo mientras me llevaba a su coche. «Lo que descubriste es solo la punta del iceberg. Ellos no se detendrán hasta que consigan lo que quieren». Mientras nos alejábamos, un mensaje apareció en mi teléfono. Era un video de mi padre, encadenado en una habitación oscura. «Si quieres verlo con vida, entrega lo que encontraste», decía la voz distorsionada de un hombre. El peso de la decisión que debía tomar cayó sobre mí como una losa. ¿Salvar a mi padre o destruir a Sombras de Iberia de una vez por todas? Sabía que cualquiera de las dos opciones tendría consecuencias devastadoras. La habitación estaba en silencio, pero el eco de las decisiones y revelaciones anteriores resonaba en mi mente como una sinfonía caótica. Sentada frente a los documentos que exponían cada secreto de mi familia, supe que estaba en la cúspide de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La decisión de enfrentar a Sombras de Iberia ya no era una opción, era una necesidad. Al amanecer, reuní a los miembros restantes de la familia en la vieja casa de campo, el único lugar donde podía garantizar que no estaríamos vigilados. Mi madre llegó primera, seguida por mi padre, cuya mirada era una mezcla de resignación y desafío. Marcos entró último, con el peso de los eventos recientes visible en su semblante. Nadie habló mientras yo desplegaba las pruebas sobre la mesa. «Esto termina hoy», dije con voz firme, mirando a cada uno. «Sé que todos han guardado secretos, pero esta es nuestra única oportunidad de enfrentarlos. Si seguimos siendo piezas en su juego, no habrá futuro para ninguno de nosotros». Mi padre fue el primero en romper el silencio. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Ángela. Sombras de Iberia no es algo que puedas derrotar con palabras o pruebas». «¿Y qué sugieres? ¿Que sigamos viviendo bajo su yugo?», respondí, sintiendo el calor de la rabia subir por mi pecho. «No, papá. He perdido demasiado. Sofía está muerta, y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen lo que queda». Mi madre, con lágrimas en los ojos, tomó mi mano. «Tienes razón, Ángela. Hemos sido cobardes por demasiado tiempo. Pero si vas a enfrentarlos, lo harás con nuestra ayuda». Marcos asintió. «No puedo cambiar lo que hice, pero puedo ayudarte a terminar esto». Con un plan en marcha, nos dividimos las tareas. Mi padre usaría sus contactos en el ámbito político para filtrar información sobre Sombras de Iberia, exponiendo sus operaciones ilícitas. Marcos y yo reuniríamos más pruebas para respaldar nuestras acusaciones, mientras mi madre se encargaba de proteger a los miembros más vulnerables de la familia. La primera acción fue una reunión clandestina con un periodista de investigación de renombre, dispuesto a arriesgar su vida para sacar a la luz la verdad. Pero mientras nos preparábamos para el encuentro, recibí un mensaje de texto que hizo que mi sangre se helara. Una foto de mi madre, amordazada y atada, acompañada por un mensaje. «Última advertencia. Detente, o ella será la próxima». El pánico intentó apoderarse de mí, pero la rabia fue más fuerte. «No vamos a detenernos», le dije a Marcos, mostrando el mensaje. «Si piensan que esto nos intimidará, están equivocados». Esa noche, armados con las pruebas recopiladas, nos dirigimos al lugar acordado para la publicación de la información. Pero al llegar, nos encontramos rodeados por hombres vestidos de negro. Uno de ellos dio un paso adelante, sosteniendo un arma apuntando directamente a mí. «Pensaste que podías ganar este juego, pero aquí es donde termina», dijo con una voz gélida. De repente, luces cegadoras iluminaron la escena. Eran las fuerzas de seguridad, alertadas por el periodista con quien habíamos coordinado. Un enfrentamiento se desató, y aunque todo fue un caos,
Logramos escapar ilesos con la ayuda de los agentes. Cuando finalmente estuvimos a salvo, supe que habíamos ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. El reportaje salió al día siguiente, exponiendo a Sombras de Iberia. Aunque muchos líderes fueron arrestados, quedaba claro que su influencia aún estaba lejos de desaparecer por completo. En los meses que siguieron, cada miembro de mi familia tomó un camino diferente. Mi padre se retiró de la vida pública, decidido a enmendar sus errores. Mi madre abrió un centro para ayudar a víctimas de redes corruptas como la que casi nos destruye. Marcos se convirtió en un activista, dedicando su vida a combatir las injusticias que antes ignoraba. Y yo, aunque todavía llevaba las cicatrices de todo lo ocurrido, encontré un nuevo propósito: asegurarme de que la verdad nunca volviera a ser silenciada. El precio que pagamos fue alto, pero finalmente, después de años de secretos y mentiras, mi familia encontró algo que nunca habíamos tenido realmente: libertad. Y aunque las sombras de nuestro pasado siempre estarán allí, aprendimos a caminar hacia la luz, juntos.